El día de hoy la conferencia es conjunta con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y los comités correspondientes y la Federación de Coparmex con los presidentes de los centros empresariales. En su oportunidad, tanto el contador Juan Manuel Hernández como el licenciado Rodrigo Llantada hablarán de algunos procesos que de alguna manera nos han preocupado en el sentido de que, como ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, somos muy participativos y defensores de los temas de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, temas que en una gran medida fueron impulsados por la Coparmex. Entonces, en ese sentido, no hemos querido quedarnos únicamente en el tema de la letra escrita, sino que queremos que la aplicación de los preceptos que tienen estos ordenamientos se lleven a la práctica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nos preocupa la situación que más adelante van a exponer las personas que ya mencioné, y les voy a pedir de favor que ya que terminen las exposiciones, Alberto nos va a ayudar con las preguntas, y como siempre, la cortesía para ustedes, no les vamos a molestar con que estén cambiando sus micrófonos ni nada, sino que vaya a tomar la palabra, se va a cambiar. Entonces, espero que eso les ayude un poquito a realizar mejor su trabajo. Muchas gracias a todos por su asistencia, y bueno, sin más, le voy a ceder la palabra al contador Juan Manuel Hernández, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Muy buenos días a todos. A continuación vamos a explicar prácticamente los fundamentos y las acciones que estamos llevando a cabo. Conocidos como C5I, los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia otorgan a estados y municipios la infraestructura tecnológica para combatir la delincuencia. Existen 8 C5Is en el país: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, todos con inversiones multimillonarias. Paradójicamente, la mayoría de estos estados son punteros en materia de incidencia delictiva, demostrando que más gasto en seguridad no es garantía de la misma, debiéndose primero invertir en estrategia, personal y equipo. Entre paréntesis, Guanajuato, que tiene uno de los C5 más sofisticados del país, es el número 1 a nivel nacional en materia de homicidios. Mediante el decreto 153, el Congreso del Estado de Baja California autorizó al gobierno del estado un proceso de licitación para firmar un contrato para convertir los C4 actuales en C5Is, con una inversión de 789.280.700 pesos, pagaderos a través de un contrato plurianual a 10 años. El 31 de agosto del presente, el diputado Jorge Núñez del Partido de Baja California, aquí presente, presentó una carta al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, requiriendo la evaluación y, de ser necesario, el pronunciamiento en referencia al mencionado proyecto. Entendemos el diputado Núñez ejerció la misma inquietud con la Federación de Coparmex en Baja California. En evaluación hecha por este consejo, los comités ciudadanos de seguridad pública de los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, la Federación Baja California y los centros empresariales Coparmex de Tijuana, Mexicali y Ensenada, decidimos presentar un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparos y juicios federales, basado en los siguientes fundamentos. Primero, infraestructura insuficiente. La inversión arriba señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto. En el mismo tenor, 200 cámaras, 5.300 botones de pánico y 9 arcos de reconocimiento de placas
son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades delictivas dentro de la geografía del Estado. No nos hace sentido los 789 millones de pesos contra el equipo que se está comprando. 2. Personal insuficiente y no capacitado. La entidad a cargo de la administración del C5I será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El reporte de evaluación emitido por la Secretaría de Gobernación con fecha de diciembre de 2018, donde se hace una evaluación de todas las policías estatales del país, la PEP de Baja California muestra debilidad en 3 de los 10 lineamientos evaluados que están intrínsecamente relacionados a la operación exitosa de un C5I, que es la segunda entidad del país con promedio más bajo en el número de policías, 0.3 policías por cada 100,000 habitantes, cuando la media nacional es de 1.1 policías. De igual manera, según el reporte de Segov, no está suficientemente actualizada en el nuevo sistema de justicia penal, fundamental para la labor de investigación para poder detener a los delincuentes. Y de igual manera, se muestra débil en las categorías de policía procesal, policía cibernética y de operaciones especiales, que son fundamentales para la operatividad del C5I. Con una geografía y problema similar, refiero otra vez a Guanajuato, cuenta con 3,000 policías, contra menos de 500 policías estatales que tenemos aquí en Baja California. Consecuentemente, y en mi opinión de los que estamos aquí en el presidio, antes de evolucionar a un C5I, se debe asegurar existen los elementos suficientes y debidamente capacitados para reaccionar y operarlos. Presupuestos, equipamiento, capacitación, antes de movernos al siguiente paso tecnológico. 3. Proceso de licitación. Durante el proceso de licitación no se cumplieron los siguientes lineamientos emitidos por el Congreso. El Congreso emite este decreto 153 y da los siguientes lineamientos que no se cumplen. No se cumplen los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez claramente descritos en este decreto en la aplicación de recursos públicos, al ser solo 2 compañías las que licitaron, Seguritet e Interconect, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, con lo que la decisión final no incluyó números comparables, se le dio una sola empresa. Igualmente, no se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas. El dictamen claramente dice que se tenía que invitar a las direcciones y secretarías de policía de cada uno de los ayuntamientos. En el documento que nosotros analizamos, solo vimos a un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. No vimos que se haya invitado al resto de los municipios. Finalmente, no se cumplió la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación. Les explico, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, el organismo máximo colegiado en materia de opinión en seguridad pública es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Forzosamente se tendría que haber invitado, cuando menos, a los integrantes del Consejo Ciudadano y obviamente a los organismos de la sociedad civil como la Coparmex. En relación a la empresa ganadora, Seguritec, según reporte de un diario nacional o de varios diarios nacionales, la misma tiene interpuestas 6 denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país. Tenemos datos documentales donde inclusive en Guanajuato, que es una de las inversiones más altas, muchos de los equipos no funcionaron y no están funcionando. En términos generales, el contrato firmado, porque el contrato ya está firmado, dista de proteger los intereses y garantías que un contrato de esta envergadura tendría que incluir. Les doy un ejemplo. Yo personalmente analicé el contrato, no encontré en ningún lado cuándo es la fecha de inicio, cuándo se compromete la empresa
a empezar a operar el C5I. Si no hay una fecha de inicio en un contrato, pues el contrato difícilmente se puede obligar a los cumplimientos. Por otro lado, los pagos para el C5I empiezan a partir de octubre de este año. En resumen, el C5I, de la manera como está planteado, no va a solucionar el problema de inseguridad que tenemos en el estado. Antes de eso, necesitamos más y mejores policías, con los equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados. Ya existen C4s operando en todas las ciudades del estado, con los resultados que podemos ver, donde inclusive los 911 no son contestados en su totalidad. Una inversión y deuda de esta magnitud debe de ser totalmente transparente a la ciudadanía, garantizando una baja en la incidencia delictiva. No podemos invertir más de 700 millones de pesos en un posible elefante blanco con un gobernador que le queda un año en funciones y donde no tenemos ni siquiera visibilidad de cuándo empiece a operar este C5I. Consecuentemente, estamos solicitando al juzgado la suspensión de este proyecto, la nulificación de este proyecto, hasta que todas las variables antes mencionadas sean evaluadas. Estamos jugando con el dinero de todos los contribuyentes. Si vamos a invertir, creemos nosotros, vamos a invertirlo de una manera correcta, que garantice resultados, que sea transparente y que sea totalmente ciudadana. Gracias. Gusto de saludarles nuevamente, Rodrigo Llantada, presidente de Coparmex. ¿Yo? Presidente de Coparmex Mexicali. Como ya lo han señalado quienes me han hecho el favor de anteceder en el micrófono, y así como lo señala bien el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, a una petición, a una recurrencia que hizo el diputado Jorge Eugenio a Coparmex, y toda vez que participamos nosotros en el desarrollo de las leyes y reglamentos que acompañan el sistema estatal anticorrupción, estaremos presentando el día de hoy, a más tardar mañana, una denuncia. Esta denuncia es en el marco del sistema estatal anticorrupción, en donde permite a la ciudadanía presentar denuncia incluso de carácter anónimo ante la autoridad investigadora de posibles actos de corrupción, con datos e indicios que permitan advertir una presunta responsabilidad administrativa. Esta denuncia la haremos ante la Secretaría de la Contraloría. La Contraloría incurrirá en obstrucción de la justicia si no inicia el procedimiento a más tardar en un plazo de 30 días naturales, a partir de que tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir alguna falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Nosotros, Coparmex, hicimos un análisis técnico de los documentos a los que pudimos tener acceso respecto al proceso de licitación y contratación del ya conocido C5I. A nuestro juicio de valor, hay violaciones a los principios establecidos en la Constitución respecto al ejercicio de recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Las formas de los procesos llevados a cabo despiertan suspicacias razonables que a continuación detallaré. Como antecedente, repito, nosotros ya el sistema estatal anticorrupción, la ley de responsabilidades, permite que un particular pueda presentar una denuncia ante la Contraloría del Estado con algún indicio o evidencia, inclusive puede ser de carácter anónimo. La Contraloría tiene la obligación de desarrollar la más amplia
y extensa investigación, abocándose a las mejores prácticas. El artículo 93 de la Ley de Responsabilidades permite que la denuncia deberá contener datos e indicios mismos que enseguida detallaré. Como ya les dije, la Contraloría tiene un plazo de 30 días a partir de que tenga conocimiento. Los abajo firmantes acudimos ante esta autoridad investigadora y habla de 2 artículos previstos en la ley. Será responsable de desvío de recursos, por artículo 54, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a normas aplicables. Enseguida veremos esas normas aplicables. No voy a omitir todo el antecedente del contrato y me voy a ir, por obvio de tiempo, a las irregularidades detectadas en el contrato que nos permitieron dar sustento a la denuncia. En los documentos públicos respecto al proceso de licitación, no se aprecia evidencia de haberse realizado un análisis económico y financiero detallado de la propuesta elegida, a fin de soportar razonablemente su solvencia y así cumplir con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional respecto al ejercicio de recursos públicos, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia del Estado, artículo 33, el comité emitirá. Aquí se integró un comité para realizar la licitación. Ellos tenían por norma emitir un dictamen que sirviera como base para poder constar la reseña cronológica de los actos, análisis de propuestas técnicas y financieras. Cuando comenzamos a requerir documentación, nos damos cuenta que hay una propuesta técnica, que ahorita les voy a dar más detalle de ella, pero no hay una propuesta económica. Es a través del diputado Jorge Eugenio que le pedimos que nos ayude a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública la propuesta económica de las empresas participantes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que no se realizó un dictamen de propuesta económica. Por lo tanto, no hay una evidencia que demuestre que el contrato se asignó asegurando las mejores condiciones de precio, lo cual constituye un probable incumplimiento de la ley. Y tenemos ese reconocimiento por escrito por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El comité que elaboró la licitación, fíjense bien, el comité que elaboró la licitación tiene la facultad discrecional para elaborar los formatos de propuestas técnica y económica. El comité elabora 2 formatos. En el caso particular del formato de la propuesta técnica es muy limitado, toda vez que no permite a detalle que lleve una propuesta económica. Emite el comité un formato en donde le exige que haga una propuesta de equipamiento y de servicio, pero no le permite que tenga propuesta económica. Y en el formato de propuesta económica, curiosamente lo remite al formato de propuesta técnica. Es decir, de tal manera que aparentemente de manera dolosa se obliga a no expresar detalles económicos. Es decir, no se presentan costos unitarios ni volumetría específica de materiales o de servicios de mantenimiento o de prestación horas hombre. La ley de auditoría, las auditorías, bueno, me voy a emitir la parte jurídica para seguirles dando las demás irregularidades.
El subcomité determinó como solvente la propuesta ganadora sin analizar precios de costo, a pesar de las múltiples casos y referencias públicas respecto sobre precios y otras irregularidades por parte de la empresa a quien se le asignó el contrato, ya lo decía el presidente Juan Manuel. Este contrato fue firmado el 18 de julio de 2018. Para entonces, la empresa en cuestión contaba con serios señalamientos encaminados a respecto a la provisión de servicios similares a lo que hoy fueron contratados en otros gobiernos estatales. Hoy, las fuentes de las tecnologías de la información nos permiten agotar cualquier evidencia que demuestre la solvencia moral de las empresas. También es responsabilidad de quienes actúan y participan y dirigen una licitación de validar la solvencia económica y moral de las empresas. Y bastaba con googlear la empresa para poderse dar cuenta de todos los antecedentes históricos con la que ya contaba. Aquí viene un detalle importante: mantenimiento preventivo y actualización tecnológica. El monto total de los recursos públicos asignados al rubro de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica en ese contrato es de 327.20 millones de pesos. Resulta excesivo e injustificado por las siguientes razones. En las bases de licitación consideramos una irregularidad relevante el establecer en las bases de licitación bienes tangibles y servicios intangibles concentrados en rubros globales en vez de verse reflejados en precios unitarios. Esto contribuye a la opacidad, ya que no cumple con una transparencia mínima en una contratación pública de relevancia, ya que obstaculiza la realización de un análisis de costo individual a los insumos contratados. Actualización tecnológica. Aquí viene cómo se fueron dando, cómo puedes evidenciar que fueron jugando con los términos en la semántica. La propuesta de la empresa ganadora fue aceptada a pesar de no cumplir con los requerimientos establecidos en las bases de licitación. Ya les hablaba a ustedes que hay un formato de propuesta técnica. La base de licitación contemplaba determinadas actividades. En el resumen comparativo que se obliga el comité de la base de licitación y las propuestas entregadas, reconoce la propia autoridad que el cuadro aquí, es muy rápido, este cuadro es la empresa que fue descalificada y este cuadro es la empresa que fue acreditada. Ante las peticiones que la propia licitación realizaba o buscaba que se hiciera, no cumplía, y en contrasentido le pusieron propuesta, presenta propuesta, presenta propuesta, presenta propuesta. Es decir, lo que solicitaba la propia licitación, ni siquiera ellos en el contrato reconocen que van a cumplir con lo que la licitación contemplaba, y la empresa hace otra contrapropuesta. Mientras que en las bases de la licitación se menciona el reemplazo de los equipos de acuerdo a un plan, fíjense, este es un ejemplo. Mientras que en las bases de licitación se menciona el reemplazo de los equipos de acuerdo con un plan establecido, considerando la vida útil promedio de los equipos, o sea, la base de licitación decía, oye, determina un plazo en los que vas a sustituir los equipos para evolucionar tecnológicamente. La propuesta técnica aceptada, la propuesta que presentó la empresa y que acepta el gobierno, solo incluye el reemplazo de los equipos que fallen como parte de un mantenimiento correctivo, lo cual podría implicar, en el mejor de los casos, el reemplazo con equipo obsoleto y depreciado, es decir, sin valor en el mercado. En este punto tan importante para nosotros determinamos que hay ligereza en cuanto al término actualización tecnológica,
Si bien es cierto, se expresa en el contrato en la propuesta técnica aceptada, no se da en los hechos, no hay una actualización tecnológica. Es decir, luego entonces vemos dos circunstancias graves. Una, que la empresa ya tiene antecedentes muy claros de incumplimiento en este rubro, porque las denuncias hechas en ese estado, en los demás estados, van encaminadas a esto. Dos, que si se da el reemplazo, solo será para el equipo que falle, y habrá que ver si la sustitución se adapta a la infraestructura ya existente. Luego entonces el reemplazo puede ser de la misma naturaleza y no se está cumpliendo con una actualización tecnológica. No se realizó un análisis económico detallado. En este rubro es indispensable que los funcionarios responsables de aprobar el desembolso de los recursos públicos para esta contratación realizaran un análisis que considerara, entre otros aspectos, cuadrillas de personal y su equipamiento en tiempos hora hombre, vida útil de los equipos, valor de presente de la inversión, así como otros detalles técnicos relacionados con el reemplazo de los equipos. No hay explicidad de ninguna de las acciones. Pudiera yo decirles otra porque no era muy posible poder determinar todas, que solicitaba al gobierno que revisasen las cámaras vía remota virtualmente el código, el número de serie diario, y la propuesta técnica de la empresa es cada 4 meses, pero revisar vía remota una cámara, o sea, nada más ver revisar el número de serie, cuestiones que a todas luces justifican una erogación sin resultado eficiente de servicio. La falta de análisis evidente sobre una partida tan relevante evidencia una aprobación irresponsable de recursos públicos, lo cual, de acuerdo con las mejores prácticas respecto a la detección de irregularidades, es un indicio de posibles actos de corrupción. Ya voy a terminar, El contrato no se apega a la ley respecto a la inclusión de precios unitarios, ya lo señalamos, la simulación del testigo social, el decreto, como lo señalaba el presidente, el decreto 153 autorizó que en este proceso de licitación y contratación requería la incorporación de la sociedad civil organizada en calidad de testigo social, a fin de coadyuvar con el gobierno del Estado en la supervisión y evaluación del contrato en términos y condiciones que se dispongan en el contrato. En su lugar, la participación de organismos empresariales como Canacintra invitan a Canacintra y se limitó a presenciar en calidad de espectador invitado únicamente en la sesión del fallo técnico del 25 de junio. Es decir, no se cumplió de manera mínima con lo establecido en el decreto y con las mejores prácticas de la función del testigo social, al no ser considerado para analizar, evaluar y opinar sobre el proceso. Hay una carta aclaratoria que va como sustento también en la denuncia, en donde Canacintra pues, prácticamente reconoce que lo chamaquearon. ¿Qué solicitamos? Bueno, que la Contraloría, como autoridad investigadora de faltas administrativas y posibles actos de corrupción, realice una investigación completa, profesional, basados en los datos e indicios aquí presentados, incorporando las mejores prácticas internacionales en materia de corrupción, porque así lo señala el artículo 90 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Particularmente, estamos solicitando que la Contraloría se manifieste a partir de los derivados de la investigación que realice. 1. Un estudio económico de los equipos adquiridos y dictamine de acuerdo con las condiciones del mercado si es que existen sobreprecio. Nosotros ya hemos hecho ejercicios y pareciera ser que hay sobreprecio, pero le estamos solicitando a la Contraloría que, de acuerdo a las mejores prácticas, haga el trabajo correspondiente. Está obligada ya por ley a hacer una investigación profunda. Un estudio económico detallado basado en precios de mercado que justifique los tiempos y costos de mantenimiento contratados. Verifique si el análisis económico llevado a cabo por el subcomité de adquisiciones cumple con todos los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables. Determine si la participación por parte de organismos empresariales y ciudadanos en el proceso de licitación como testigos sociales cumplió con lo establecido en el dictamen 153. Y por último, que nos evidencie y demuestre en qué parte se cumple de facto con la actualización
tecnológica referida en las bases de contratación de esa licitación. Es por ello que nosotros, en el marco de las establecido el sistema estatal, estaremos presentando esta denuncia el día de hoy, a más tardar el día de mañana, ante la Contraloría del Estado. Sería es cuanto por parte de la participación. Muchas gracias. Buenos días. Continuamos con las preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano y vamos a hacer uno por uno. Jorge Nieto, de Imagen TV. ¿Qué tal? Buenos días. Sigue. Preguntaría a los expositores, ¿ante qué estamos? ¿Ante uno de los más grandes fraudes, no solo del Estado, sino del país? Porque esta empresa ya trae 5 estados atrás, pero bueno, ¿cuál será pues su conexión con Baja California específicamente para que se le den todas las unidades? Hay que cambiarlo a servicio, por favor. Gracias. Yo creo que eso lo tendrán que determinar las autoridades correspondientes. Nosotros, en principio, como ya lo mencionamos, vemos muchas irregularidades en la manera como se licitó, en la manera como se contrató, en la eficiencia y en la operatividad de lo que se está intentando instalar. Finalmente nosotros hacemos esta protesta legal y serán las autoridades correspondientes las que determinen el resultado al respecto. Liliana, de Televisa. A un año de que salga el gobernador del estado, sería el negocio de su vida. Digo, ustedes están viendo hablando si dicen que serían las autoridades correspondientes, pero están dando todos los indicios de sistemas de corrupción de un gobierno que no ha tenido muy buena aceptación, no nada más ciudadana, sino en la Contraloría Pública. Pero ¿Sería el negocio más grande del gobernador? El presidente del del subcomité de adquisiciones, que fue un comité temporal que se armó para el proceso de esta licitación, es el secretario de Seguridad Pública del Estado. Entonces, pues eso tendríamos que preguntárselo a él. Vicente. Hay que preguntárselo a él. Vicente Calderón, de Tijuana News. Buenos días. ¿Ustedes hablaron con el gobierno del estado para tratar de entender o encontrar algún tipo de explicación o hacerle un extrañamiento antes de hacer este asunto público? Bueno, como menciono, por parte del Consejo Ciudadano, la iniciativa empieza a manejarse a raíz de la inconformidad que nos presenta el diputado Núñez y nos dice, bajo la reglamentación y la ley de seguridad pública, ustedes, Consejo Ciudadano, comités, tienen la obligación de analizar y de presentar al respecto. Ya en una plática de un servidor en corto, aquí estaban mis presidentes de comités ciudadanos, yo sí nos inconformamos verbalmente con el licenciado Sosa y le dijimos que no estábamos de acuerdo ni conformes en la manera como se había llegado a este proceso. Prácticamente dijo que él ya le daría ese mensaje al señor gobernador. Hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Isaí Lara, de... Bueno, no recuerdo exactamente las fechas, pero pues fue posterior al 31 de agosto de que nos presentó el diputado Núñez. Isaí Lara, de Z. Alguien que pueda dar claridad. Tenía entendido que este proyecto del C5I estaba primeramente en el dictamen 94, si no mal recuerdo. Se aprueba junto con el 95 de las desalinizadoras, pues después se extrae y se saca un esquema de un contrato plurianual que no requiere la aprobación y las notificaciones de la APP. ¿Cuál fue esto? ¿Cuál es la explicación que ustedes, o cuál es la lectura que entienden al sacar un esquema distinto al que estaba proyectado de un inicio? Bueno, el esquema del C5I era cosa juzgada hasta mayo del 2017. A mí en lo particular me tocó acompañar una comitiva a la ciudad de Guanajuato para ver las mejores prácticas de cómo estaba operando ese sistema. Entendemos que se tuvo que cancelar a raíz de la ley Videgaray, que le daba disciplina financiera a cada uno de los estados. Entonces, bajo ese esquema ya no pudo funcionar como una APP. Se canceló el proyecto cuando ya estaba otorgado a Seguritech el año pasado. Se vuelve a abrir la licitación y se lo vuelven a dar a Seguritech. Atahualpa, de AFN. Sí, buenos días. Al inicio, el presidente de Coparmex, Mexicali, decía que tenían información de corrupción. ¿Se refiere a actos de recibir dinero o de violación de la ley y de las normas? Sí, son los indicios de los que ya di cuenta, que para nosotros despiertan una suspicacia obligada.
toda vez que el formato de propuesta técnica, que engloba un gasto de 327 millones de pesos, son 3 hojitas, en donde no hay ni costos unitarios, no hay apreciación hora sombra de trabajo. Está en términos generales deficiente la propuesta. No me quedó claro, dijo que iban a presentar una denuncia penal y después habla de la No, vamos a presentar una sola denuncia ante la Contraloría en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción. Por ley, les decía, el Contralor está obligado a desarrollar esa investigación en los mejores términos y convocando las mejores prácticas. Si no lo hiciere así el Contralor, que es lo que me faltó decirles, él se estaría haciendo responsable de los actos o emisiones graves. Ahora sí lo inculpa. Esos son los cambios que tuvo a partir de que surge el sistema estatal. Ahora él puede ser responsable de los actos o delitos graves que se encuadren en ese. Entonces él está obligado por ley, ya el Contralor, a desarrollar una investigación con las mejores prácticas. Y a petición expresa queremos que se manifieste en ciertos puntos determinantes que estamos encontrando. Sonia de Anda, de Uniradio. Sí, señor, a mí me gustaría que nos dijeran un poquito más sobre cuáles son las consecuencias de este amparo que han ustedes presentado, digamos, el contrato, y si hay alguna repercusión legal hacia el gobierno del Estado desde el momento en el que el contrato no se ejerce o no se aplica a partir de octubre, que empezaban a recibir los primeros recursos. Y bueno, si nos pudiese mencionar también si en esta revisión que ustedes hicieron de documentos y demás, que a lo mejor no lo plasmaron como tal, ¿encuentran ustedes algo sospechoso por los socios que puedan estar siendo beneficiados por un contrato de esta naturaleza y en estos términos? Bueno, ¿te contesta? Tú, por favor. Primeramente, nosotros estamos solicitando la nulidad, que se nulifique el proyecto, que se cancele el contrato. En primera instancia, el juzgado no lo niega porque nos está solicitando la información original, que es muy obvio que no la tenemos nosotros. Entonces, lo que hace es programar una audiencia en el mes de octubre para que cada una de las partes ahora sí desahogue los fundamentos por los cuales entendemos no se debe de llevar a cabo el proyecto. Las consecuencias legales de la cancelación del contrato, quiero pensar, no se ha dado todavía el primer pago. Ya se había cancelado un contrato previo con Seguritech sin que pasara nada. Esas serían ya apreciaciones que tendría que hacer, pues ahora sí que el departamento legal del gobierno del Estado. Pero recordando que estamos endeudando al Estado por 10 años, ¿no? 19 millones de pesos trimestrales por los próximos 10 años, por un total de más de 700 millones de pesos, en un proyecto que, analizándolo en otros estados del país, ni ha mejorado la incidencia delictiva, ni ha funcionado operativamente de la manera correcta. No queremos un elefante blanco que lo herede el próximo gobernador. Y nada más, en esta revisión encontraron algún socio. Seguritech, hay mucha información relacionada a Seguritech a nivel nacional, no basta más que googlearlo, está en el proceso, está en el financiero, está en una serie de periódicos a nivel nacional. No entendemos ningún socio específico con nadie dentro de la estructura estatal, pero sí, bueno, esta información que sale de Seguritech por todos lados. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Alguien quiere preguntar? El tema del amparo. Atahualpa. El tema del amparo, que sabemos que se presentó un juicio de amparo, se desechó y han sido sentados nuevamente el 1 de octubre, algo así. No se desecha el amparo. El amparo se acepta. Básicamente lo firmamos todos los que estamos aquí en esta mesa. Nos revisan nuestra representatividad legal de cada uno de los organismos que estamos presentando. Lo que no dio pie fue el que se nulificara inmediatamente el contrato. Esa va en la audiencia, esperemos nosotros, del mes de octubre, ¿no? Pero el amparo fue aceptado, por eso estamos aquí. Si no nos hubieran aceptado el amparo, no hubiéramos llamado a la conferencia de prensa. El amparo se presentó el 6 de septiembre. Se define a todos los primeros días de octubre el amparo y si se da el primer pago. Pues como se dice coloquialmente, son rounds de escarceo todavía, ¿no? Todavía no sabemos si es knockout en el primer round o nos vamos a la distancia. Guillermo Parra, de Síntesis. Buenos días. ¿Vislumbran ustedes algún tipo de señal de quererlo hacer rápidamente el gobierno del Estado, este tipo de acción, de querer comprar?
Bueno, básicamente el contrato está firmado, el primer pago ya es exigible en el mes de octubre, no dice la fecha, pero dice que es exigible en el mes de octubre, el primer pago de 19 millones de pesos. No se establece una fecha específica para la instalación, cuando menos no la pudimos encontrar nosotros en el anexo A del contrato que ya se firmó. Yo creo que pues más que prisas el proceso sigue su curso, pero estamos pagando por algo que todavía no tenemos visibilidad de cuándo vamos a poder empezar a tenerlo. Isaí Lara de Z. Contador, perdón otra vez que toma la palabra. Tengo entendido que la ley de disciplina financiera contempla, uno, el registro público único vigente, que digamos tiene que estar ahí todo documentado en cada endeudamiento, por no llamarlo deuda pública, endeudamiento. Sin embargo, hay un sistema de alertas que Baja California lo contempla ya en amarillo, que quiere decir que no puede, digamos, adquirir nuevos endeudamientos o compromisos presupuestales. ¿Ustedes saben si está registrado el C5I en este registro público de la Secretaría de Hacienda? Y dos, si creen que podría hacerlo debido a la condición amarilla en la que lo ubica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No tengo conocimiento del tema, Isaí, no sé si alguien aquí en la mesa lo tenga, y si no, a lo mejor el diputado Núñez nos pudiera explicar un poco al respecto en caso de que lo conozca. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Tenía la renuncia de alguien en específico por eso? Bueno, más que nada, primeramente lo que tenemos que hacer es dislucidar responsabilidades, la viabilidad del proyecto, el proceso de licitación como lo platicó el licenciado Llantada, y finalmente pues de ahí, si salen responsables, pues sí se solicitaría las acciones pertinentes. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, damos por concluida la rueda de prensa. Gracias Les a agradecemos todos. su presencia. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.